Episodio 1. Cuando las oraciones subieron. Y no bajó nada. Ese día, el cielo no respondió. Las iglesias estaban llenas. El incienso subía lento como si tuviera miedo. Y los ángeles gritaban desde lo alto. Pero no se escuchaba eco. Ni en la tierra, ni en el trono. El padre Elías fue el primero en notarlo. Mientras celebraba la misa en la catedral de San Gabriel, sintió un silencio que no era humano. No era ausencia de sonido, era ausencia de oído divino. Como si Dios hubiera cerrado los oídos. El cielo está vacío, murmuró el padre con una voz que no le pertenecía. Esa tarde, miles de creyentes en todo el mundo aseguraron lo mismo, ninguna oración fue sentida. Ninguna lágrima fue sostenida. Y en algunos confesionarios, las estatuas lloraban sangre. Pero fue una niña de 7 años, llamada Alma, quien reveló la primera pista del misterio. Descalza, con la mirada fija en la cúpula, dijo con voz adulta. Los ángeles fueron silenciados. Uno de ellos gritó algo que no debía saberse. Todos la rodearon. Le preguntaron quién era ese ángel. Ella solo señaló hacia el cielo, pero no con el dedo, sino con el corazón. En Roma, el Papa cayó al suelo en medio del rezo del Ángelus. Cuando abrió los ojos, dijo: no me escuchan allá arriba, pero alguien me habló desde abajo. A partir de ese momento, los milagros dejaron de ocurrir. Las campanas ya no sonaban solas. El agua bendita se volvió salada. Y cada vez que un sacerdote decía amén, el eco regresaba con una palabra nueva. ¿Y si ya no nos escucha porque ya no está? Una profecía dormida en los archivos del Vaticano comenzó a temblar en su caja de cristal. Y en lo profundo del desierto de Judea, una anciana sin lengua escribió con sangre una frase imposible. Dios está en silencio, pero no por ausencia, sino por castigo. Continúa en el episodio 2, la lengua que los ángeles perdieron. Episodio 2, la lengua que los ángeles perdieron. Los ángeles no dejaron de hablar. Les fue arrancada la lengua. Durante siglos, creímos que el silencio del cielo era paciencia. Pero esa madrugada, mientras Alma dormía, su voz, esa voz prestada por algo más grande que ella, habló de nuevo. Un ángel gritó una verdad prohibida, y el cielo lo castigó. En la abadía de Monte Carmelo, la hermana Lucía, ciega desde niña, se despertó gritando. Sus ojos seguían vacíos. Pero veía lo que nunca debió ser visto. Vi a un ángel sin boca, confesó, con las manos cubiertas de sangre. Y su silencio sangraba palabras que ardían. En su celda, tallada en piedra, quedó grabada con sus uñas una frase. No fue un ángel cualquiera. Fue el que custodiaba el nombre. Ese mismo día, los archivos sellados del Vaticano se agrietaron. Un códice del siglo IV, escondido bajo 7 llaves, se abrió sin que nadie lo tocara. En él, se hablaba de un ángel llamado Sariel. No aparece en la Biblia. No aparece en ningún catecismo. Solo en los textos prohibidos. Sariel era el encargado de llevar los secretos de la creación al oído de Dios. Pero un día, vio algo que debía olvidar, y decidió recordarlo. Cuando intentó advertir a los otros ángeles, sus alas se consumieron por una luz que no era divina. Y el cielo, ese cielo que ahora guarda silencio, lo condenó a algo peor que el infierno, el olvido eterno. Pero Sariel sobrevivió. Sin forma, sin sonido. Y ahora, en la tierra, está buscando una nueva lengua. Una voz lo suficientemente pura para hablar por él. Una garganta virgen de mentiras. Un eco humano que no tema pronunciar lo que ni los ángeles se atrevieron. Alma, la niña. Ella empezó a hablar en sueños con una voz que no era suya. Una voz que venía desde una luz oscura. Una voz que no pedía fe. Pedía justicia. Episodio 3, la primera lágrima que cayó del cielo. Nadie recuerda cuándo fue la última vez que un ángel lloró. Pero todos recordarán el día en que una de esas lágrimas cayó a la tierra. Fue en Jerusalén. El cielo estaba sin nubes. Pero en medio del aire seco y denso, una sola gota descendió desde lo alto. No era agua. No era lluvia. Era fuego líquido, envuelto en tristeza antigua. Y cuando tocó la piedra del muro de los lamentos, la piedra gritó. El rabino Menahem estaba allí, rezando como cada mañana. Pero cuando se acercó al muro, su boca comenzó a sangrar sin causa. Y en su lengua apareció una palabra escrita en cicatrices. Saré. Los sabios no entendieron. Los escépticos huyeron. Pero los niños empezaron a tener el mismo sueño. Soñaban con un ángel sin rostro que lloraba sobre una ciudad en ruinas. Y cada lágrima que caía abría grietas en el cielo. Mientras tanto, Alma dejó de hablar, pero comenzó a escribir. Dibujaba con ceniza símbolos que ningún adulto comprendía. Símbolos que aparecieron también, horas después,
en las paredes internas de la Capilla Sistina, como si el arte sagrado comenzara a infectarse. El Vaticano intentó ocultarlo. Sellaron la sala. Quemaron los informes. Pero no pudieron detener lo inevitable. Cuando el cielo no escucha, las lágrimas de los ángeles buscan otra forma de hablar. Escribió Alma, sin mirar el papel. La hermana Lucía, aún ciega, recibió una última visión esa noche. Vi a los ángeles reunidos, sin alas, sin luz, solo con los ojos. Y uno de ellos tenía la voz de un niño y el corazón de un exiliado. El Papa, en secreto, pidió que nadie usara más la palabra redención en misa, porque el cielo ya no ofrecía perdón. Y en una antigua capilla olvidada en el desierto de Siria, un pastor encontró un antiguo altar. Sobre él, una pluma negra, y junto a ella, tallada en piedra, el ángel lloró, y con su llanto despertó a los que duermen bajo la fe. Episodio 4. El altar que sangró sin cruz ni cuerpo. Los altares están hechos para la fe, para sostener el pan, el vino, para esperar la presencia invisible. Pero este sangró sin haber cuerpo, sin clavos, sin Cristo, solo piedra, y una herida que nadie supo quién abrió. Fue descubierto por un monje errante llamado Teófilo. Una capilla abandonada en las ruinas de Damasco. Sin techo, sin bancos, solo un altar tallado en roca viva, y una mancha que respiraba. Cuando lo tocó, la sangre no estaba seca. Estaba tibia, palpitante. Y debajo, grabada con algo más filoso que el tiempo, una frase: aquí lloró Sariel. Y su llanto fue aceptado, pero no por Dios. Esa misma noche, Teófilo desapareció. Al día siguiente, la sangre del altar comenzó a extenderse por sí sola, dibujando un mapa. Pero no era geografía, era profecía. Cada línea conducía a un lugar sagrado. Una ermita en Colombia, una catedral sumergida en Francia, un monasterio sellado en Etiopía. Todos ellos tenían algo en común. Habían sido santificados por voces que ya no existen, por obispos caídos, por papas olvidados, por oraciones que nunca llegaron al cielo. En Roma, el Papa comenzó a perder la voz. Solo podía escribir, y su letra temblorosa reveló un secreto. No es el cielo el que se ha cerrado. Es el juicio el que ha comenzado, y los ángeles son testigos, no defensores. Alma, la niña profeta, fue llevada a una habitación sellada por cardenales. Allí, frente a una cruz sin Cristo, dijo con voz apagada: el altar sangró porque fue ahí donde Sariel intentó volver. Pero ya no hay regreso para quien dice lo que no debía oírse. La sangre del altar no dejó de brotar, y cada gota nueva formaba una palabra que nadie se atrevía a leer en voz alta. Episodio 5. El cardenal que confesó un pecado que nunca cometió, y fue perdonado igual. El cardenal Américo jamás había temido al pecado. Lo estudiaba, lo combatía, lo señalaba con homilías que cortaban como espada. Pero a los 73 años, cayó de rodillas en el confesionario. No para escuchar, sino para decir un pecado que no recordaba haber cometido. Padre, he blasfemado contra algo más alto que Dios, susurró. Del otro lado, no había nadie. El confesionario estaba vacío. Y sin embargo, una voz respondió: yo te absuelvo, en nombre de lo que fue silenciado. El cardenal lloró, no de culpa, sino de reconocimiento. Como si alguien, o algo, le hubiera revelado una verdad escondida dentro de él, como un tumor de luz. Esa noche, en su despacho del Vaticano, escribió con tinta roja: yo oí la revelación que no debía llegar. La escuché entre los muros del cielo, cuando aún me dejaban soñar. Y ahora, me perdonaron por haber callado. Al día siguiente, renunció, sin explicación, y al salir de la basílica, un cuervo blanco lo siguió hasta desaparecer en el Tíber. Mientras tanto, Alma comenzó a dibujar una figura nueva, un corazón con alas, y una grieta en el centro. Debajo escribió con letra temblorosa: este es el símbolo del nuevo juicio. No vendrá fuego, vendrá verdad, y eso arde más. La sangre del altar aún manaba. Pero algo cambió. Ahora se mezclaba con ceniza. Y quienes se acercaban a olerla, comenzaban a recordar pecados que no eran suyos. Como si la tierra entera estuviera absorbiendo las culpas de ángeles caídos. En los conventos, algunas monjas dejaron de dormir. Despertaban gritando nombres que jamás habían pronunciado. Y entre esos nombres, uno se repetía como un eco que no pedía fe, sino justicia: Sariel, Sariel, Sariel. Y un anciano exorcista, encerrado en una celda por locura, escribió con su propia sangre: si el cielo no los escucha, es porque los ángeles están confesando también, y alguien los está perdonando. Episodio 6.
El convento donde las oraciones comenzaron a hablar solas. Todo comenzó con un susurro. No venía del coro. No salía de ninguna boca. Era una oración que flotaba en el aire, como si alguien invisible la rezara. El convento de Santa Miriam llevaba años en silencio. Las monjas no hablaban entre ellas. Por voto sagrado. Solo oraban. Hasta que una noche, la oración se adelantó. Antes de que la campana marcara la hora, las paredes empezaron a murmurar el Ave María. Palabra por palabra. Verso por verso. Con una voz que ninguna hermana reconocía, pero que todas sentían dentro de sus huesos. La hermana Rebeca fue la primera en entender. No estamos orando, estamos repitiendo lo que ya se reza desde otro lugar. ¿Pero desde dónde? ¿Desde el cielo? ¿Desde el infierno? ¿O desde ese espacio intermedio donde los ángeles exiliados esperan justicia? Alma, sin haber estado nunca en el convento, dibujó en su celda una figura. Un claustro visto desde arriba. Y en el centro, una palabra escrita en círculos. Eco. Las monjas comenzaron a escuchar fragmentos de oraciones jamás enseñadas por la Iglesia. Oraciones escritas en lenguas muertas. Pero todas hablaban de lo mismo. Una revelación sellada. Una voz condenada. Un mensaje que fue acallado con fuego, y que ahora buscaba grietas para filtrarse. Una noche, la hermana Clara abrió la Biblia en el altar. Pero lo que encontró no fue escritura. Fue una carta. Una carta escrita con letras quemadas. Sin firma. Que decía: si alguna vez el cielo calla, y la tierra escucha voces que nadie dijo, es porque el juicio no viene de Dios, sino de lo que Dios olvidó escuchar. Desde entonces, el convento no duerme. Las paredes susurran. Los íconos lloran aceite. Y cuando las monjas se sientan a rezar, descubren que las palabras ya están en sus labios, antes de pensarlas. Y una advertencia apareció grabada con ceniza en la puerta principal. Las oraciones que no nacen de la fe, vienen del otro lado del cielo. Episodio 7. El niño que nació sin corazón, pero latía cada vez que alguien decía el nombre de Sariel. Nació muerto. O eso creyeron los médicos. No respiraba. No lloraba. Según el ecógrafo, no tenía corazón. Ni estructura. Ni latido. Ni hueco donde debería estar. Pero su madre, una joven llamada Salomé, no gritó. No lloró. Solo lo miró con una calma imposible y dijo: todavía no le han dicho su nombre. El cuerpo fue trasladado al área de neonatos fallecidos. Y allí ocurrió lo imposible. A las 3:33 de la madrugada. Una enfermera, una mujer escéptica, endurecida por años de muerte precoz, susurró para sí misma mientras ordenaba los registros: ¿quién demonios es Sariel? Y entonces el monitor, apagado hasta ese instante, emitió un solo latido. Seco. Sólido. Imposible. El cuerpo del niño no se movió. Pero su pecho vibró. No por dentro, sino hacia afuera, como si algo desde otro plano intentara tocar la carne. Los doctores no encontraron explicación. La familia fue silenciada. Pero las grabaciones de las cámaras mostraron un detalle aterrador. Cada vez que alguien pronunciaba Sariel cerca del cuerpo, el aire se distorsionaba, como si la realidad respirara, como si el mundo dudara un instante. Salomé fue llevada al Vaticano, interrogada, aislada, pero no se resistía. Solo repetía una oración que nadie le enseñó. Donde no hay corazón, hay espacio para la verdad. En el convento de Santa Miriam, las monjas sintieron un eco en sus pechos, un dolor sin herida, una presencia sin forma. Y todas dijeron lo mismo: hay un niño, que late solo cuando se nombra lo que fue prohibido en el cielo. El cardenal Américo, ahora retirado, lo supo al instante. Sariel no buscaba ser recordado. Sariel estaba encarnando. Y no necesitaba cuerpo para regresar. Solo necesitaba un lugar donde no existiera corazón, para que el suyo fuera el primero. Episodio 8. El espejo que solo refleja a quienes han oído la voz de un ángel exiliado. No era un espejo común. No tenía marco de oro. Ni estaba colgado en una iglesia. Ni en un palacio. Estaba enterrado en lo profundo del monasterio derrumbado de San Elías, bajo 7 capas de tierra y ceniza. Lo encontró una arqueóloga llamada Irene, guiada por sueños que no eran suyos. En sus visiones, un ángel sin alas le decía: no busques mi rostro, busca quien aún puede verme. Cuando lo desenterró, el espejo no reflejaba nada, ni rostro, ni sombra, ni luz, solo una superficie oscura que respiraba. Y entonces sucedió lo imposible. Irene murmuró, casi sin querer, el nombre prohibido: Sariel. Y el espejo respondió, pero no mostrando su imagen, sino otra, la de un niño sin ojos, sonriendo desde un cuarto desconocido. El mismo niño que había nacido sin corazón. El Vaticano envió teólogos,
Ninguno se atrevió a mirarlo más de 3 segundos. Uno de ellos, el padre Matías, gritó en lenguas al observar su propio reflejo y cayó en coma. Horas antes, había confesado haber oído una voz de niño entre las paredes del concilio. El espejo no mentía. Solo reflejaba a quienes habían sido tocados por lo que el cielo exilió. Alma, al enterarse, pidió ver el espejo. Cuando la llevaron, entró sola, y desde dentro, se oyó su voz. No me veo a mí. Veo a una multitud de ángeles sin rostro. Y todos están de rodillas. El espejo empezó a agrietarse. Cada grieta formaba un símbolo. Y cada símbolo, una sílaba. Hasta que todas juntas formaron una palabra imposible. Revelación. Pero no como mensaje divino, sino como acto de rebelión. Porque lo que Sariel había visto no era un secreto contra los hombres. Era un secreto que podía romper la jerarquía del cielo. Y ese espejo, hecho con la sangre del primer ángel silenciado, había empezado a elegir a quién dejarse ver. Episodio 9, la carta que llegó sin sello, y estaba escrita con la luz de un relámpago que nunca cayó. Llegó durante una tormenta sin trueno. Una de esas noches donde el cielo solo tiembla, pero no grita. El sobre estaba seco. La tinta, brillante como si ardiera por dentro. Y no tenía sello, ni dirección. Solo una palabra escrita a mano. En el centro, para quien recuerde lo que nunca vivió. El Papa emérito, oculto desde hacía semanas por miedo a los rumores celestiales. Fue quien la abrió. Y al leer la primera línea, soltó el rosario. Sus labios se movieron sin sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de reconocimiento. Yo fui testigo del momento en que el cielo fue advertido. Yo escuché lo que nadie más quiso escribir. Y por obedecer, fui bendecido con el olvido. La carta no tenía firma, pero la última línea estaba escrita con una caligrafía que parecía trazada por electricidad. Sariel no cayó, fue arrojado por decir la verdad. Alma, desde su celda, despertó exactamente a la hora en que la carta fue abierta. Dibujó un relámpago que descendía no del cielo, sino desde una mano gigante sobre un trono vacío. Y escribió: el juicio no vino con fuego, vino con una carta que arde desde dentro. Los teólogos que analizaron la carta aseguraron que la tinta no era tinta. Era una sustancia sin origen conocido. Brillaba solo cuando se leía el texto en silencio. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió con el sobre. Uno de los cardenales, curioso, lo abrió de nuevo. Y encontró otra carta, completamente distinta. Esta vez dirigida a él. Y escrita con su propia letra. Con palabras que aún no había escrito. Yo negué el nombre de Sariel 3 veces. Antes de sentirlo en mi pecho. Desde ese día, comenzaron a circular por el mundo cartas sin remitente. A obispos, a monjas, a fieles desconocidos. Cada una con una verdad que no sabían que conocían. Cada una con una chispa escrita con la luz de un relámpago que nunca llegó a tocar tierra. Porque ese rayo no buscaba quemar. Buscaba recordar. Episodio 10, el relicario que comenzó a latir, cuando el nombre de Dios fue reemplazado por otro más antiguo. El relicario estaba sellado desde el siglo XII. Custodiado en la cripta más profunda de la abadía de San León. Protegido por votos, cadenas y silencio. Se decía que dentro había una astilla de la cruz. Pero nadie se atrevía a abrirlo. No por miedo a lo falso, sino por miedo a lo que podía no ser divino. Una noche, el padre Román, historiador del Vaticano, fue enviado para autenticarlo. Solo, sin ceremonia, sin testigos, con la instrucción secreta de ver, pero no tocar. Pero cuando descendió al último nivel, antes de encontrar el relicario, encontró una frase grabada en piedra: el que abra este corazón, que no invoque al mismo Dios. Aún así, Román lo abrió, y lo que encontró no fue madera, fue algo que latía, suave, rítmico, como si el tiempo allí dentro no pasara, o como si una parte del cielo se hubiera escondido para seguir respirando. Sobre el corazón había un pergamino, una oración escrita en un idioma anterior al hebreo. Pero Román, sin haberlo estudiado, la entendió, y en voz baja, leyó: que el nombre que fue desterrado regrese a la boca de los hombres, para que el cielo recuerde quién habló primero. Al pronunciar la última palabra, Sariel, el relicario comenzó a latir con fuerza, y las cadenas que lo rodeaban se oxidaron en segundos. Arriba, en la abadía, las campanas sonaron solas, pero no en tono de gloria, sino como un lamento. El padre Román cayó de rodillas, con el pecho agitado, y gritó sin control: no es un ángel, es lo que existía antes de que los ángeles fueran nombrados. La noticia fue suprimida. Román desapareció, y el relicario fue sellado nuevamente, con una inscripción nueva que apareció grabada en el metal por sí sola:
Este no es un corazón. Es un testimonio. Y los monjes juraron no volver a pronunciar el nombre que hizo latir el metal. Pero ya era tarde. El nombre antiguo ya había vuelto. Y cada vez que se escuchaba en alguna parte del mundo, algo escondido dentro de la fe temblaba. Episodio 11. La tumba que se abrió desde dentro, por alguien que nunca fue enterrado. No había nombre, ni fecha, ni cruz. Solo una losa antigua en un cementerio olvidado del norte de España, cubierta por siglos de musgo, rodeada por estatuas sin rostro. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse. Decían que la tierra allí no aceptaba cuerpos, que todo lo que se enterraba era devuelto. Pero una madrugada sin luna, el sepulturero oyó un crujido. Pensó que era una raíz, hasta que la losa se movió, sola. No fue empujada, fue respirada, como si algo debajo tomara aire por primera vez. Cuando los sacerdotes llegaron al lugar, encontraron la tumba abierta, pero vacía. Ni ataúd, ni huesos. Solo un pequeño manuscrito, húmedo, escrito en un idioma extinto. No se puede enterrar lo que aún no ha muerto. No se puede sellar la palabra que el cielo rechazó escuchar. Alma, al recibir la noticia, escribió sin saber por qué. Sariel nunca cayó. Sariel fue escondido, en un cuerpo sin tiempo, esperando que alguien dijera su nombre desde la fe. Las cámaras del Vaticano revelaron algo más perturbador. Horas antes de que la tumba se abriera, el relicario que contenía el corazón imposible dejó de latir, como si el pulso se hubiera transferido a otra carne, a otro cuerpo, a uno que ya camina entre nosotros. En distintos puntos del mundo, personas comenzaron a soñar con un hombre de rostro oculto, que no hablaba, pero al mirarlos, les mostraba recuerdos que no vivieron. El padre Román, antes de desaparecer, lo había dicho: Sariel no busca venganza, busca ser escuchado, y cuando lo sea, la fe tendrá que elegir entre el cielo que calla, o el exilio que grita. Desde entonces, la tumba sigue abierta. Nadie se atreve a sellarla, porque cada vez que lo intentan, una voz invisible susurra desde dentro: aún no he terminado de decirlo todo. Episodio 12. El templo que no figura en ningún mapa, y donde las estatuas lloran antes de que comience la misa. No hay caminos que lleven hasta él. No aparece en Google Maps, ni en archivos vaticanos. Y sin embargo, el templo existe, entre niebla perpetua, en algún rincón de los Balcanes, allí donde la fe se confunde con el miedo. Los pocos que lo han visto dicen que parece abandonado desde antes del tiempo. Pero cada amanecer, sin falta, suenan campanas, aunque no hay campanario, ni monjes, ni feligreses, solo estatuas, de mármol gris, de santos desconocidos, mirando hacia el altar, con los ojos vacíos, hasta que llega la hora de la misa. Fue el padre Elías, el primero en ser guiado por sueños hasta ese lugar. No supo cómo llegó, solo siguió una voz que decía: no necesitas mapa cuando estás por entrar al juicio. Al cruzar las puertas, el silencio le apretó el alma. Y entonces ocurrió. Las estatuas lloraron. No agua, ni sangre. Lágrimas de sal y ceniza. Cada escultura soltó una sola lágrima. Y el suelo tembló como si reconociera que algo sagrado estaba por comenzar o por ser desafiado. El altar estaba vacío, pero sobre él flotaba una llama suspendida. No ardía, memorizaba. Y justo debajo, tallada en piedra, una inscripción: aquí rezan los que fueron silenciados. Aquí se nombra lo que no se puede escribir. Aquí Sariel es liturgia. El padre Elías cayó de rodillas. Y por primera vez en su vida, no rezó en latín. Rezaba en una lengua que no conocía, pero que sentía como si la hubiera hablado antes de nacer. Las estatuas, al escuchar su oración, inclinaron la cabeza. Y entonces comprendió: este templo no es de Dios, tampoco del demonio. Es de los que fueron olvidados, pero aún tienen algo que decir. Cuando salió, el templo ya no estaba. Solo quedaba una piedra con una frase recién tallada. Cuando se escuche el último amén, comenzará el primer grito. Episodio 13. Final. El grito que despertará a Dios, o lo obligará a callar para siempre. No fue un sonido. Fue una herida abierta en el cielo. No viajó por el aire. Viajó por la fe. Y lo escucharon todos aquellos que alguna vez rezaron. Y no fueron respondidos. El grito no salió de una garganta humana. Tampoco de una criatura celestial. Salió del silencio. Del mismo lugar donde Dios guardaba las oraciones que nunca quiso responder. El mundo entero se detuvo. Animales sin razón miraban al cielo. Iglesias crujían como huesos viejos. Y en cada confesionario del mundo, las paredes comenzaron a sangrar oraciones jamás pronunciadas. Alma, la niña sin explicación, se sentó al pie de un altar destruido.
Y con voz calma, dijo, Sariel no quería reemplazar a Dios. Quería que Dios lo escuchara. Como todos nosotros. En Roma, el Papa emérito rompió su silencio. Escribió una última nota. Con mano temblorosa. Si el cielo ya no escucha, es porque el juicio ha sido invertido. Ahora es Dios quien está siendo observado. En los monasterios, los monjes dejaron de rezar. Y comenzaron a escuchar. Porque el grito no pedía súplica. Pedía memoria. El templo invisible apareció una vez más. Pero esta vez en sueños compartidos por miles. Todos vieron la misma escena. Una figura de luz, ni ángel, ni hombre, de pie frente al trono vacío. No hablaba, solo gritaba. Un grito sin sonido, pero con poder suficiente para romper el velo entre lo eterno y lo olvidado. Y entonces, por primera vez desde el principio de los tiempos, algo se movió en el cielo. No fue una nube, ni un trueno. Fue una mirada. La mirada de aquel que había callado por siglos. No respondió, solo parpadeó, como si dudara, como si temiera, como si, por un segundo, Dios mismo se preguntara si había sido justo. Y en el silencio que siguió al grito, Alma cerró los ojos y susurró. No buscábamos destruir el cielo, solo queríamos que nos escuchara, porque a veces, el mayor acto de fe, no es creer sin pruebas, sino gritar sin miedo, aunque el cielo no responda.